en este maravilloso día en el que estamos conmemorando en el marco de este conversatorio a todos los docentes de la carrera de instrumentación y área quirúrgica. Y en este sentido, en la tarde de hoy tendremos un conversatorio con el tema de interculturalidad y educación inclusiva, desarrollado en el marco de la Cátedra de Metodología de la Investigación y Tesis, conjuntamente con el Centro de Estudiantes de la carrera de instrumentación quirúrgica. Sean todos bienvenidos. Y en ese sentido me atrevo a presentarme al profesor Dr. David Galeano Rivera, que es nuestro docente invitado de la tarde de hoy. Quiero presentarle brevemente con su currículum al profesor y decir que es paraguayo, nacido el 18 de febrero, es fundador el día 23 de septiembre de 1985 y presidente del Comité Ejecutivo y director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es fundador de la Casa del Escritor Loga, actual presidente. Además es licenciado en Lengua Guaraní por la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya por el Ateneo, especialista en Metodología de la Investigación aplicada por la UNA y tiene los posgrados en Didáctica Universitaria, doctor en Lengua Guaraní, doctor honoris causa en Ciencias del Arte y la Cultura. Así es que, profesor, por toda la trayectoria que él tiene, él es profesor titular en la Universidad Nacional de Asunción. Le queremos dar un aplauso para que el profesor dé inicio en la tarde de hoy al tema de la interculturalidad. Muy bienvenido, profesor. Adelante. Gracias a la profesora Miguela. Muy buenas tardes para todos. Vamos a que darle sentido a esto que pusieron, le dieron el nombre de un conversatorio. Y quiero también agradecer a la profesora, a todos los que están presentes, a los estudiantes de la carrera de instrumentación y área quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y en esta actividad, y como bien dice el conversatorio, la interculturalidad y la educación indígena, ¿verdad? Hoy es una fecha muy especial. Yo suelo decir que las cosas no ocurren por casualidad, siempre hay una causa, ¿no? Y una cosa notable es que hoy se recuerda lastimosamente el fallecimiento de una gran, extraordinaria mujer que, sin ninguna duda, hizo un trabajo encomiable, tremendo, un altísimo valor, poco conocido en nuestro país, internacionalmente destacadísima. Me estoy refiriendo a la doctora Branislava Susnik, quien falleció un día como hoy, en 1996. Precisamente previa a su muerte había recibido el Premio Nacional de Ciencias. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla a ella cuando todavía, la que hoy día es Facultad de Enfermería y Obstetricia, que tiene el nombre del Instituto Dr. Andrés Barbero, y tenía su sede al costado de la Cruz Roja, en la parte posterior primero y luego donde posteriormente estaba el Hospital del Cáncer anteriormente allí. Y por aquello de conocerla la doctora Susnik, y porque el instituto lleva un nombre, quien hasta hoy es el único filántropo que tuvo Paraguay, porque no hay una figura tan importante como la Andrés Barbero en la historia del Paraguay. Él y sus hermanas María y Josefa Barbero dejaron toda su fortuna, porque hablando mal y pronto Andrés Barbero era una especie de Bill Gates en su momento, y ellos dejaron toda su fortuna en beneficio de las causas sociales y humanas y humanitarias, y entre ellas hoy día la institución que administra esos rubros, esos fondos, es la Fundación La Piedad. Y bueno, la doctora Susnik fue traída a Paraguay por el doctor Andrés Barbero ya por 1940 y un poco más, y lastimosamente cuando llega a Paraguay la doctora Susnik, ya el doctor Barbero hace un tiempito que falleció, y el encargo que ella tuvo expresamente era de trabajar el tema indígena en nuestro país. Y como les decía, ella
llegó y notablemente se instaló inclusive en la que hoy es la sede del Museo Etnográfico Andrés Barbero. Un tremendo museo que tenemos en Paraguay, pero como dije y ratifico, poco promocionado, poco conocido. Yo suelo hacer 3 preguntas siempre a la gente. ¿Que alguna vez escuchó el nombre del museo? Y unos cuantos me dicen que sí. La segunda es, ¿conocen la dirección? Y allí se reduce a la mitad. Y cuando hago la tercera, más delicada, pregunto quiénes entraron al museo y allí me quedo con la decepción. Pero tampoco puedo responsabilizar de eso a la gente, sino que el propio sistema de educación de nuestro país que nunca le dio importancia a tamaño museo y sobre todo a la figura de su creadora, de su mentora. Hoy día el trabajo de la doctora Zurli continúa con la tarea así propia que lleva adelante la licenciada Adelina Cucinelli. Fue la compañera por muchos años de la doctora Zurli. Y Zurli en esas décadas del 50, 60, 70, ella recorrió todo el Paraguay. Y recuerdo que como tuve la oportunidad de conversar muchas veces con ella, repito, me decía que de cada lugar que visitaba, ella tenía un trato preferente con los hermanos indígenas, nativos, originarios, son varios los nombres que se les asignan, en este caso a las comunidades autóctonas, así es acá, propias de América. Y entonces ella me decía a mí que de cada lugar obtuvo ella una serie de muestras culturales. Y con esas muestras culturales, ella conformó el museo, que originalmente estaba dividido en 17 stands. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo de Zurli, nosotros, entre otras cosas, le debemos a ella lo que sería en este caso el primer mapa de ubicación de los pueblos indígenas de nuestro país. Y es este que está acá, ¿verdad? Varios años, décadas de trabajo permitieron que a través de la labor de ella se pueda ubicar a los pueblos indígenas de Paraguay. Y repito, una muestra de toda esa variedad cultural es la que hasta hoy está alojada y forma parte del rico patrimonio del Museo Etnográfico Andrés Barbero. Insisto, hoy es el aniversario del fallecimiento de la doctora Zurli y quiero dedicarle este conversatorio a ella y también a esta extraordinaria figura, extraordinario ser humano que tuvo Paraguay, que fue el doctor Andrés Barbero, médico egresado de esta facultad. Y entonces, desde ese punto de vista, es importante también hacer el siguiente comentario. Todos los que están acá, jóvenes, pasaron por la experiencia de la educación en las escuelas y en los colegios, dentro de lo que se llama inclusive la reforma educativa. Y notablemente, en la propia reforma educativa hubo un pequeño gran problema a un principio: la desconsideración hacia el pueblo indígena, el ninguneo a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en los propios libros que hoy leemos a los indígenas se los trata en tiempo pretérito. Ustedes les voy a pedir que hoy al tiempo que tengan revisen esos libritos que leyeron alguna vez y van a encontrar que siempre la referencia es en tiempo pretérito. Vivieron, recorrieron, se alimentaron. No es así, porque los pueblos indígenas viven hoy. En realidad no viven, voy a ser muy claro con el término. Tendría que usar un término un poco más fuerte, más doloroso, que es la palabra sobreviven. Porque muchas veces la realidad de ellos está muy asociada a la pobreza y a la miseria, lo cual es una muestra poco humana y poco fraternal de parte de quienes convivimos con ellos en este espacio. Y entonces desde ese punto de vista las circunstancias se vuelven difíciles para ellos. No es fácil tener, primero que nada, esa condición natural de ser nativo, de ser indígena, y ellos lo son orgullosamente. Y a eso se asocia entonces el problema de una parte de la sociedad que todavía tiene una actitud xenofóbica, un
mucho racismo en muchas partes. Hasta hoy es fácil decirle a alguien por alguna falta, qué indio es eso, qué indio, qué es. O cuando alguien es de poco hablar, yo creo indio, y esa manera despectiva y muy ignorante de tratar al indígena. Pero el indígena no es que no quiera hablar, sencillamente no tiene nada que decir. Son dos cosas diferentes. Y por una cuestión profundamente religiosa, la palabra es sagrada. La palabra es sagrada. El hablar por hablar y el hablar inclusive diciendo cosas indebidas de la gente, de los acontecimientos, pues entre ellos eso no es moneda de cambio diario. La cuestión es que ese aspecto que nosotros desconocemos, y repito, eso históricamente generó una actitud, hasta si se quiere, de desprecio. Y entonces es importante que nada más y nada menos la primera universidad de Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción, creada en 1889 con un poco más de 130 años, 134 años que ahora, en esta facultad de Ciencias Médicas, que es la segunda históricamente dentro de la historia de la Universidad Nacional, con gente como ustedes que está estudiando una carrera universitaria próxima a concluir la carrera, que siempre tengan presente esa palabra que está mencionada allí en la mención de lo que trata este conversatorio, la inclusión, el derecho que todos tenemos a formar parte de esta república que hoy se denomina Paraguay, porque antes de la llegada de los conquistadores era un gran territorio, una gran región guaraní en particular, pero donde también conviven otras etnias indígenas de otras nacionalidades que tendrían que ser respetadas en su idioma, en sus creencias, en sus costumbres, en sus tradiciones. ¿Qué diferencia puede haber, por ejemplo, entre criaturas, seres humanos, yo digo, socorro de fondo, que, por ejemplo, uno puede ver y analizar y decir, bueno, entre esta hermosa criatura y cualquiera que ustedes tengan allí en su casa, cerca de su casa, ¿qué diferencia hay? El más lindo, el más feo, el más flaco, el más gordo, nada. Pero sí hay un estigma social perverso, ¿verdad? Y excluyente. Entonces, por una cuestión a lo mejor sentimental que esta que les estoy presentando primeramente, ustedes podrían decir, bueno, pero a mí que me importa esta cuestión, si yo no soy indígena, el problema de ellos es el cerebro. Y repito, no es así, no es así. Partiendo de la base de que este gran territorio que hoy es el Paraguay, o puede ser en este caso el Brasil o la Argentina o Bolivia, para poner los países más próximos, todos estos antes de la conquista fueron territorios de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y hoy han sido reducidos. La historia nos cuenta de que fueron tremendamente, violentamente perseguidos, discriminados, menospreciados, degradados, asesinados. Hasta hoy nadie quiere asumir esa responsabilidad histórica. Y duele mucho cuando uno está a la piel de ellos y a veces nosotros intentamos por todos los medios avasallarlos. Hasta hoy hay una inmisericordia, agresión de parte de grupos políticos, partidarios, de movimientos o entidades religiosas que a toda costa quieren llegar hasta los pueblos indígenas y hacerle conocer la verdadera religión, que precisamente no es la de ellos, sino que es de la cultura moderna, de la nuestra. Porque esta es la única que salva, esta es la única que tiene el verdadero cielo, etcétera, etcétera, y no es así. No es así. Ellos tienen tanto derecho a vivir su vida cultural y social como históricamente lo hicieron. ¿Cuántos años han transcurrido desde la presencia de los pueblos indígenas? Es más, ni siquiera esa información nosotros tenemos en los libros. Los libros que ustedes leyeron, que yo leí, nos muestran la historia a partir de la llegada de los conquistadores.
Yo no me quiero que acá en la sala alguien me diga que en el libro que leyó tuvo la oportunidad de leer 10 biografías de 10 héroes indígenas. Y normalmente los indígenas nunca fueron héroes, fueron los malos. Si ustedes ven esas famosas películas de Far West, ¿quiénes son los buenos? Los blancos, y los malos, los indios. Y hasta hoy, repito, esa historia continúa. Lastimosamente que ve ese mismo panorama y aprende lo mismo, sigue reproduciendo lo mismo. Este dato que está acá, para ponerlo en piso histórico, es uno de los trabajos llevados adelante por un insigne también paraguayo, José Perazo, José Antonio Gómez Perazo, acompañado de dos mujeres destacadas, la doctora Ana María Castillo, profesora acá de la Universidad Nacional también, y otra investigadora muy importante que participó de este proyecto. Esto es lo que se encontró en la década del 80 en la zona de Paraguarí, donde actualmente está sentado el pueblo de Caballero, haciendo un trabajo arqueológico que ni siquiera fue financiado por el Estado paraguayo, fue sostenido gracias a los fondos proveídos en este caso por una de las investigadoras. ¿Y qué es lo que se descubrió? Usando la técnica del carbono 14, en el lugar se descubrieron restos óseos, fósiles, humanos, y la costumbre indígena siempre, hasta hoy, de enterrarse en las urnas funerarias. Ellos le dicen ya pecó. Mano ya ves, y no se sirve con mi jefe de arte. Obviamente hay algunos que están aculturados, que asumieron la cultura occidental como la suya. Sin embargo, están muchísimos, muy numerosos, que siguen manteniendo la tradición. ¿Y qué es lo que se descubrió? En los restos que estaban más cerca de la superficie, 990 años de antigüedad. Eso se hizo usando la técnica del carbono 14, una técnica universalmente aceptada en materia de investigación arqueológica. Y si quieren dar 1000 años más, no son 1000. Y rétenle a esos los 500 años de descubrimiento de América. En realidad Paraguay 483 años de construcción, ni siquiera 1000 todavía. Y era el doble de años que ya allí había gente viviendo, la más recientemente cerrada. Pero resulta que en el mismo sitio, a una mayor profundidad, estaban los restos más antiguos. Y si ustedes se fijan, se puede ver, voy a ampliar un poquitito más, está una publicación, traté de encontrar algo que sea más convincente, porque es una publicación en un medio impreso, 3.620 años de antigüedad. Yo suelo decirle a todos, réstenle 500 años de descubrimiento de América, y eso significa que hay 3.120 años de historia allí en Caballero que ninguno de nosotros sabe, que ningún libro de historia se menciona. Allí ya había gente viviendo. No es que llegaron los conquistadores y llegó la gente acá. Según esto, acá hubo gente viviendo 3.120 años antes. Y tenían inclusive la delicada costumbre de enterrar a sus muertos. Y tienen, hasta hoy, la delicada costumbre, porque no es que parecían y tiraban los restos a la intemperie para cumplir la ley que ustedes y yo conocemos. En la naturaleza nada se pierde y todo se transforma. No, ellos enterraron siempre a sus fallecidos. Parecía alguien que allí se convocaba al alfarero, y este alfarero preparaba la yapecú, introducía en el cuerpo, y la creencia es que en la posición cabeza arriba, pies abajo, en la posición fetal, enterrado el cuerpo dentro de estas urnas, tiempo después, como una semilla prende y sale una planta, también el ser humano podría volver a aprender y volver a la vida. Estas urnas tienen otro dato interesante de considerar. Los bordes, el borde de esta que ven en particular de Yapecó, de esta urna, son bordes ornamentados con figuras geométricas. Para muchos son equivalentes a códigos de barra, porque no se parecen ninguna con la otra ni con las demás. Toda una novedad en materia cultural.
Y esto era solamente con respecto a la muerte. Si hacían esto, quiere decir que tenían su vivienda, sus hábitos alimentarios, toda la cultura desarrollada. Y yo puedo hacer una comparación más drástica, restarle a los 3.000, los 2.000 años de historia y 1.600 años de Cristo, según esto acá había gente viviendo y se enterraban en urnas. Y por historia comparada, 1.600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos de Cristo se comenzaban a construir las pirámides. Allá pirámides y acá los indígenas con la delicada costumbre de enterrar a sus muertos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿sabían? Me van a decir, no. ¿Les voy a culpar a ustedes? Tampoco les puedo culpar. ¿A quién puedo culparle? Al sistema educativo, también muy perverso, que nos aparta de él. Nadie puede querer lo que no conoce. Probablemente cualquiera de ustedes puede tener una impresión distinta después de esto que a lo mejor la impresión que podían tener antes, ¿verdad? Bueno, acá este es un dato, 3.600, pero quiero mostrarles este otro. Y atiendan bien que la distancia es interesante. Esto es un caballero que les mostré, y esto que van a ver acá es el Itaipú. En línea recta, más o menos 200 kilómetros. Y estamos hablando de 3.000 años atrás. El bosque atlántico, que le llaman los biólogos y ambientalistas. El Caaguazú, que siempre tuvo un nombre, Caaguazú, Monte Grande. Y en línea recta, uno podía entonces tener un punto de partida en lo que el caballero podía llegar a la costa del Paraná. Y allí se encontraron estas mismas urnas que ven acá. Si se fijan, acá se ve mejor el borde de la urna cuando yo refería, ¿no? Y van a ver esa ornamentación a la que yo me refiero. No era simplemente enterrarlo, sino que hacerlo con cierta preparación. Eso es algo valioso. Ahora, esto que se encontró en Itaipú también fue una cuestión inicialmente casual. Pero lo que se quería era directamente excavar para poner las bases enormes, tremendas de lo que es la represa. El tema fue que al excavar se iban encontrando las urnas en las costas de Paraná. Y acá el dato es mucho mayor. Acá los datos dicen que tienen una antigüedad de entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Y nosotros ni siquiera sabíamos ni sabemos de esto. Yo creo que alguna vez información como esta se incorporaba en los libros que nosotros tenemos en las escuelas, en los colegios para aprender, en un espacio valioso como este, de la universidad. Esto, primero que nada, nos muestra desde cuándo están. Y el tema actual es que siguen estando entre nosotros pese a ese tremendo y despiadado proceso de ninguneo que yo les decía, ¿no? O sea, discriminación, sin ni por qué. Y de por medio, repito, una actitud xenofóbica al maltratar a la gente, comparar todo lo feo, todo lo malo, lo salvaje, lo sucio con el indígena, ¿verdad? Acá, por ejemplo, van a ver ustedes en esta otra imagen, voy a pasarles acá 2 o 3 de una información más actual. Hoy, voy a un segundito mostrarles una primera, de acuerdo al último censo, acá. En Paraguay habitan alrededor de 127.150 nativos. Nativos acá, originarios, indígenas. 127.000. Si somos 8 millones, o 7 millones y un poquitito más, esto equivale a un poco más del 1,3-1,4% de la población de Paraguay. Hoy, ahora. Gente como ustedes, como yo, criaturas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, 127.000, que de acuerdo con esto están distribuidos en 493 comunidades y 218 aldeas o barrios. Información que, repito, tampoco nosotros disponemos, tampoco conocemos. Entonces, una cuestión importante pasa por eso que les estoy mostrando acá. Por ejemplo, hay una distribución de ellos
geográficamente. Los departamentos donde más presencia indígena hay, Canindeyú, de las 400 datos que vieron ustedes ahí, hay 106 comunidades. Caguazú 59, Presidente año 50 y Boquerón 46. Notablemente del resto del país hay departamentos donde ya no existen nativos o indígenas. Y eso significa que los que fueron expulsados o que directamente ya murieron, físicamente desaparecieron. Esto es, repito, una cuestión siempre importante de tener en cuenta, están, viven. Por eso partí yo la charla con ustedes diciéndoles, bueno, ellos en los libros son tratados en tiempos de Cristo. Además, yo, como converso muchas veces con muchos de ellos, son conocidos hace mucho tiempo, yo a veces en broma, y ellos saben que siempre es una broma, yo se lo decía, ya vendemos a Candle. Mi mamá volvió a nombrar al libro, a Pico Bebe digo, y como que están negando un mandato del libro. El libro dice que ya están muertos. Acá van a ver ustedes en el trabajo original de la doctora Susni, esta ubicación. Toda la región oriental siempre fue una región, puede ser una precisión antes, hay una clasificación que se hace de los pueblos indígenas, de las comunidades, de las naciones, pero ellos son conceptos que son repúblicas, ¿verdad? Tienen sus propias autoridades, tienen su parlamento, tienen su religión, todo tienen, ¿verdad? Solamente que en un plano de reducción desde nuestro punto de vista, están siempre allí como una posibilidad de traerlos acá y sacarlos del mal camino. Pero en realidad ellos son y tienen una identidad, y muchos, de hecho, ni siquiera asumen su condición de nacionalidad paraguaya, porque ellos siguen siendo parte de una identidad que ellos tienen a partir de su propia denominación. Solo contar la anécdota que ocurrió una vez, donde a un indígena se le preguntaba de qué lugar era, y ellos responden de Itaquiriguá, Itaquiriguá en la zona del Alto Paraná. Y la persona que estaba conversando con él le dice entonces de Paraguay. Y la respuesta sorprendente fue no, no es de Paraguay. Pero no es Itaquiriguá. Entonces, ¿dónde es Paraguay? Si Itaquiriguá, no es de Paraguay. Ande mismo Guapo, no es Itaquiriguá. Es Itaquiriguá una república para él, en el concepto geopolítico que nosotros manejamos. Que nosotros hoy digamos que eso es Paraguay, es un problema nuestro, pero muchas veces en ese criterio de independencia que yo estoy sosteniendo, eso es una república, es un concepto así, repito, muy personal. Y todas estas comunidades están clasificadas por familias lingüísticas. ¿Qué significa eso? Que en una familia hay un parecido. Podría ser una comparación como que, digamos, la familia lingüística, el español o el castellano, y tiene una variedad, por ejemplo, en el castellano que hablamos nosotros acá, un castellano yo pará, eso de Nina, que yo quería Nabó, andate que nada, bondage, yo pido todo eso, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, en calle, gallina y el castellano yo argentino, uruguayo. Un castellano rapidísimo que uno tiene que andar corriendo detrás de él, que es el de los chilenos, ¿verdad? O ese castellano tan llamativo de Centroamérica, de Cuba, o el del Chavo, que acá para nosotros el Vitaí. Llaman la cosa Vitaí, allá el Chavo, ¿verdad? Es decir, hay variedades en algunas palabras, en la parte semántica, y hay cosas que tienen que ver con la fonética, la forma de pronunciar. En el caso nuestro acá sería calle y para un argentino, calle, ¿verdad? Pero bueno, al final sabemos a qué nos referimos. Eso es lo que implica, haciendo una comparación, lo que son las familias lingüísticas. Y van a ver ustedes, acá en el norte y al este, la parte norte y este, donde está el tratado de Mambay, este es el territorio de los Panitas Vetenanos. Estamos hablando de la familia lingüística guaraní. Más en la costa del Paraná, desde lo que sería Salto Rueda, desde el sur, hasta un poco más abajo de Ciudad del Este, que es el territorio de los Abá guaraní.
llamados también Abasilipan en la literatura, y que normalmente no suelen aceptar la denominación Filipán porque ayuda a una prenda, en este caso a una indumentaria. Ellos necesitan Abaguaraní, Abacatú o Abacatuete. Y acá también tenemos que reivindicar en este caso una palabra muy importante en el guaraní, que es la palabra catú. La palabra catú significa perfecto o pleno. En algunos diccionarios dice bueno, correcto, capaz, ¿verdad? La palabra catú significa perfecto. Y muchas veces aplicado ya de una mirada muy religiosa, significa también lo sagrado. Cuando tratamos nosotros de entender a los pueblos indígenas, tenemos que entender siempre que la vida de ellos es una vida religiosa. Su vivir cotidiano es religioso. Todo está inspirado, por ejemplo, en Ñandelú, si es un Wigama, o en Ñaneramoy, si es un país tabequená, pero está inspirado cada acto en la figura de Dios y de las prácticas religiosas. En el caso nuestro, en nuestra sociedad, eso ya es una cuestión muy relativa. La religión ya muchas veces no forma parte de esa serie de actividades cotidianas que hacemos. Y nos recordamos de eso de vez en cuando. A veces cuando pasamos en un momento, estamos enfermos, allí aparece Dios y pues bueno, ¿qué pasa? ¿Qué importa, verdad? En el caso de ellos, ese Dios que está presente continuamente. Por eso, cuando uno mira ese concepto, uno tiene que entender que es un plano distinto. Y aquí entonces, repito, los países veteranos, Abaguaraní, en esa franja larga que empieza allí en el río Apa, Baja Concepción, San Pedro, Canindeyuca, Guazú, Guairaca, Zapá, Itapúa, y al otro lado, Misiones Argentinas, están los Guaraní, ¿verdad? Y entre las comunidades guaraní hablantes son los más cerrados, porque ellos no quieren saber casi nada de nosotros, ¿verdad? Y con la razón que ya les dije, de las continuas persecuciones y todos los problemas que han pasado históricamente. Luego tenemos unos núcleos muy pequeños. Estas tres comunidades que cité, Maní, Huigá y Abaguaraní, promedian unas 15.000 personas, varones y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y la cuarta comunidad que pertenece a la familia de Luchi Guaraní es la de los Aché. No es Aché, sino Aché. A ellos lo que nosotros le invitamos cuando dice Cachito, Chachechi. Ellos no dicen Chechi, dicen Chechi, Chechi. Bueno, ellos son los que están acá en la zona de Maracayú. Hay una reserva que ustedes habrán escuchado, conocen, un poco más hacia Curuguatí, hay una muy conocida comunidad Chupapou, en la zona de San Joaquín, en la zona de Tabatí, en Carzapá, y acá en la proximidad del Cerro San Rafael. De acuerdo con este censo, ellos son los que existen en menor número, aproximadamente 900 últimas personas. ¿Qué 900 personas? Acá vienen apretaditos, cabemos en esta sala. Y allí termina el mundo así. Luego en la zona del Chaco vamos a encontrar dos comunidades más que se cuentan, que fueron a parar allí, de hecho de aquel famoso histórico acontecimiento que para nosotros marcó el descubrimiento del Paraguay por tierra, cuando Alejo García viene de Brasil, cruza por el Paraguay y va al Alto Perú. Y a su vuelta dice, entre la ida y la vuelta, algunos de los nativos, que fueron una cantidad de varios miles con él, a su vuelta algunos se quedaron en lo que actualmente es el territorio del Chaco. Y están en la frontera con Bolivia, están en Bolivia. No se olviden que Bolivia tiene población nativa, indígena, guaraní hoy. El guaraní de ellos, en lo que les decía hace rato, así como hay una diferencia entre el castellano que hablamos nosotros, o el cubano o el argentino, el guaraní chaqueño, el acento llano. Ellos son los que dicen capirenda, en vez de decir capirenda. Por ejemplo, puede decir burubisha, el acento llano. Y algunas que otras diferencias también, las palabras y su significado. Bueno, y ahí tenemos a los guaraní occidentales, lo que se llama Ñandeva. Son un promedio de 3.000 habitantes por cada una de esas dos naciones, ¿verdad? O comunidades.
Y el total de los 117.000, más de la mitad son de habla guaraní. Luego, se puede indicar, ahí está el río Apa, pero del lado del Chaco, hasta más o menos el Pilcomayo. Un poco antes, acá la doctora Susi ubicó a los Guaná, Angueté, Sanapaná, Toba y Lengua. Precisamente acá está la doctora Juliana, la profesora Miguel también me decía que acá con el grupo de profesores ustedes quieren probablemente hacer una visita a una comunidad que vive en la zona del Chaco y esta que les estoy mencionando. Ahí están los Angueté, los Guaná, los Sanapaná, Toba. Y acá va a haber una pequeña variación en las denominaciones, más recientemente por una especie de atomización que tuvieron algunos de estos pueblos. Hoy de 17 etnias que figuran en este mapa, repito, producto del trabajo de la doctora Susi, hoy tenemos, según algunos 19, según otros 20 etnias indígenas. Bueno, y acá tienen estos que tienen en común, otra vez, una manera de expresarse o comunicarse. Pertenecen a la familia lingüística Mascoy, ¿verdad? Y así van a encontrar, por ejemplo, otra familia lingüística. Ustedes van a ver acá. Esto yo voy a pasarle pues, a la propia Miguel para que ella pueda distribuir estas placas y puedan tener ustedes en su poder. Por ejemplo, los Macá, y esta parte que no está nombrada, este espacio en realidad es de los Miraclé, también llamados Churupí. Este es el grupo no guaraní hablante más numeroso que existe en Paraguay, un promedio también de 15.000 individuos. Y esto que les estuve mencionando, que hacen los Angueté, Guaná, Sanapaná, allí promedia, arriba abajo 400 personas, ¿verdad? Los Tobas son un poco más numerosos, pero la gran parte se han mudado hoy al territorio argentino, porque tienen mejores condiciones de vida, ¿verdad? Y vuelvo acá al Pilcomayo, en Macá, en los Miraclé o Churupí, que acá en la frontera con Bolivia y con la Argentina, los Sorotí, que digamos nosotros acá, y los Sorotí, en ese acento medio, llano, también llamados Manduí, que son muy escasos en número, unas 300 personas. Luego tenemos en la zona del norte a los Chamacocos, que son los que hoy son también Vitoso, Tomás, Oficir, ¿verdad? La parte más atomizada. Y acá finalmente los famosos ayoreos, conocidos también como moros o pitayobay. Ya es un nombre guaraní que desde acá se les aplicó a ellos, pero son ayoreos, ¿verdad? Que allí existe una de las últimas poblaciones silvícolas. ¿Qué significa eso? Que ellos saben dónde viven, pero no saben que hay más allá de ese hábitat que tienen. Ellos ni siquiera saben que existe una ciudad que se llama Manizales Río, no saben que existe Asunción, no saben que esto es Paraguay, no saben que estamos en América, no saben que fulano tal es presidente de acá o de allá, no saben, porque el mundo de ellos está allí, ¿verdad? Ellos fueron muchas veces agredidos, repito, incluido agresión por grupos religiosos sobre todo, que fueron siempre una historia que tenemos que reducir con esa historia. Un grupo fue reducido, que está en Campo Rolo, que es de los Irayosodes y Cotovirosodes. Hay un libro muy interesante que yo suelo sugerirle a todos que quieran conocer algo de la historia de los ayoreos, de José Perazo también, Crónica de Cacerías Humanas. Muy interesante, que muestra cómo allá hacia 1986 el grupo fue traído del monte y fue aculturado. Hicieron todos cristianos y bueno, de por allí todos los hábitos de acá perdieron sus hábitos originales. Y luego fueron a buscar a los otros y bueno, y allí hubo un proceso otra vez de comprensión de su antigua cultura. Sin embargo, hasta hoy nosotros no tenemos una política clara en materia indígena. Nosotros tenemos una institución que es el Instituto Nacional del Indígena, el INDI, que sobreviven también en condiciones precarias, no existen rubros, ¿verdad? Cada comunidad tendría que recibir educación en su lengua materna. Y acá los únicos que hoy reciben una educación en lengua materna y en una lengua más paraguaya que la de ellos son los guaraníes. Hay algunas
experiencia, repito, pero eso tendría que ser una cuestión masiva para todos. Hoy ese es un gran problema. Ustedes nos van a ver frecuentemente acercarse al INDI a solicitar ayuda para ciertas determinadas cuestiones, y el INDI solamente es una caja donde ellos tiran algo y les rebotan. Ellos creen que es la gran herramienta, pero lastimosamente no tiene. Hay dinero para cualquier cosa, menos para esto. Y si miramos un poco más, nosotros tenemos muy pocas universidades que tienen, por ejemplo, carreras como antropología, o algo más específico, etnografía o tecnología. Fue etnógrafa, una mujer con un conocimiento tremendo, y eso hoy en día también nosotros podemos acceder a esa información. Hay como más de 60 obras que fueron escritas y publicadas por ellos que están allí en el Museo Etnográfico Andrés Patrón, que alguna vez, a lo mejor todas nuestras facultades tendrían que tener esas obras completas de Sucre, y en alguna cátedra, tipo cátedra libre o alternativa, la gente pueda tener la posibilidad de una cátedra de interculturalidad o de conocimiento de los pueblos indígenas del Paraguay, por ejemplo. Eso va a ser muy importante. Bueno, les decía, esto es lo que geográficamente hoy tenemos en Paraguay. El mapa más reciente, el mapa más actual es este otro secretario, ¿verdad? Y acá ya van a ver ustedes las otras etnias a las que yo estoy refiriendo como que son más recientes. En Lez, en Chet, y van a ver, por ejemplo, ustedes la ubicación de los accesos que nos mostré hace rato y la cresta y el color amarillo. Eso es importante conocer con respecto hoy a la presencia indígena. En el caso de nuestra universidad, ¿qué vínculo tiene la universidad hoy con los pueblos indígenas? Y hay un proceso interesante que se inició hace muy corto tiempo, donde la universidad abre sus puertas a los miembros de los pueblos indígenas para que puedan estar acá y estudiar cualquiera de las carreras universitarias. A mí me consta del interés que tiene la propia rectora en este momento incorporar a los pueblos indígenas, y más que eso también una experiencia acá con la profesora Diana, con la profesora Miguela, en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, donde existen estudiantes que hoy están cursando la facultad de enfermería, y para ellos se les creó en este caso una vivienda, una especie de pequeño tecofá, un sitio donde ellos puedan sentirse cómodos, ya que las condiciones económicas no les permiten a ellos alquilar casas, comprar alimentos, sino que ellos, como dije recién, sobreviven. En esas condiciones están ahora acá, y un gran espacio valioso es que se creó al construirse, al prepararse allí esa vivienda, que tiene el nombre de Vilma Nenú, que es el nombre de la tierra sin más, que la profesora Diana un día me decía, bueno, ¿qué nombre? Y ella decía, bueno, Vilma Nenú. Y es la tierra, repito, sin más. Eso es importante, eso es ahora. ¿Qué puede ser un proyecto interesante, auspicioso? Este encuentro con ustedes. Y que ojalá se puedan hacer muchos más, porque la idea es justamente mostrarles a ustedes información, datos que probablemente muchos no conozcan, y no porque no quieren, sino que porque nunca pudieron acceder a esta información. Eso es una cuestión, repito, para mí fundamental dentro de este proceso. Y lo otro, encarar proyectos, si quiere, de extensión universitaria para llegar con ellos. Solamente que ese proceso también requiere a lo mejor un tratamiento especial. No es que uno llega además allí y buen día, ¿qué tal? Acá estamos nosotros, muchas gracias por recibirnos, y bueno, ellos se abren todo. No olviden que hay una sensación de ciertas dudas y temores por parte de ellos, ¿verdad? Y lo importante en este caso sería hacer un proceso que nos permita acercarnos paulatinamente, gradual y progresivamente, y mantener un proceso en el lugar. Que no sea una cosa, nos vamos a ver y bueno, el año que viene ya no. No tenga que ser algo que se empieza ahora y se continúa por 5, 6, 7, 8 años.
pero tiene que ser algo que tenga esas características. De buenas a primeras, repito, una sola guía de una avenida ya va a ser simplemente para mostrar en algún sitio de las redes sociales que vimos allí, se acabó, ¿verdad? Pero si uno verdaderamente a uno le asiste el deseo de cooperar, y digo cooperar, no se olviden que ellos tienen su autonomía, ¿verdad? Y ellos tienen que decirnos, ellos miden el ritmo de acuerdo a sus propios tiempos. Probablemente no son los mismos que nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer en ese deseo de cooperar, movernos en el ritmo de ellos. Es hacer un poco un proceso inverso. Nosotros siempre queremos que todos ellos se muevan a nuestro ritmo. Y lo ideal sería que nosotros allí nos movamos al ritmo de ellos también. Esto es un poco en términos generales lo que quería comentarles en esta primera parte. Y si les parece bien, alguno de ustedes tiene alguna consulta, algún comentario que hacer, empecemos con esto mientras yo voy a ir preparando algunos otros materiales para la siguiente parte. ¿Alguna consulta, algún comentario? Profe, ¿te escuchamos? ¿Querés usar el micrófono? Yo tengo realmente 3 preguntas. Sí. Quería saber, según su experiencia, cuáles son los aspectos positivos que heredamos nosotros de los guaraníes y los negativos también. ¿Qué predomina en nosotros los paraguayos? Y la otra pregunta, si tiene algún dato de cuántos indígenas pudieron acceder a la universidad y cuántos pudieron egresar, son hoy universitarios, si hay datos nacionales. Primero que nada, lo positivo yo creo que innegable está en cada uno de nosotros en esa conformación bicultural que tenemos, ¿verdad? Que nadie puede negar que hay una pata conquistadora española por un lado y por la otra están los propios indígenas. Y algo que nosotros usamos cotidianamente, capaz que acá en la sala uno me dice, yo no hablo, yo entiendo pero no hablo, yo entiendo o no hablo pero me gusta, etc. Y se diga así no me gusta. Es el idioma guaraní. Este es un idioma que viene de ellos. Los dueños son los propios pueblos indígenas. Un informe que en su momento había dado a conocer el rector de la Universidad Nacional, el doctor Dionisio González Torres, decía que el guaraní es la tercera lengua que más nombres aportó a la botánica universal. Después del griego y del latín está el guaraní. Y ese es un dato tremendamente importante. Y otras cuestiones que están relacionadas, por ejemplo, con nuestros hábitos alimentarios. Hay mucho de lo que hoy consumimos que tiene origen, no perdamos de vista dos cosas que quiero mencionar. Nosotros a veces los englobamos a todos y somos guaraní. Y no se olviden que no solamente guaraní existieron y existen. Acá son pueblos indígenas. Ahora, si vamos a referirnos exclusivamente a los guaraníes, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la base alimentaria, también es importante mencionar que ellos históricamente siempre fueron más vegetarianos que carnívoros. La carne vacuna y compañía es una cuestión muy reciente entre ellos. Hasta hoy ellos tienen una vida, repito, muy saludable en ese sentido, en la alimentación allí, el maíz, la mandioca, la batata, el poroto, son elementos básicos en la alimentación de ellos, los frutos, ¿no? El guaraní la palabra popó, que es arrancar, viene de po, producto, y po, sacar el producto maduro de algo. El entra desde lo tradicional, desde sandía, melones, zapallo, el famoso andaí, la calabaza, ¿verdad? Que ellos usan mucho dentro de la alimentación, frutos como el manduí, el maní, ¿verdad? El coco, que hasta ahora nosotros también seguimos consumiendo. Quien no habrá probado el con el manduí, con el bocallá puesto adentro, ¿verdad? O sea, eso viene de esa base alimentaria. Ya después se incorporaron los otros elementos. Eso yo creo que podríamos nombrar más, pero creo que son importantes tomar como referencia la forma en que nosotros tenemos de manifestarnos hasta hoy, inclusive más común en el paraguayo por aquello de hablar guaraní, comunicarnos más en forma oral. En el plan médico, por ejemplo, algo que le quedó al paraguayo hoy es, por ejemplo, que cuando se refiere a alguna persona enferma, a un paciente, nosotros decimos vamos a visitarle, vamos a mirarle, a auscultarle, y en el Paraguay comúnmente la gente dice
ese es sentir, es una percepción profunda que comúnmente que habla dice así de esa manera. Esa es una cuestión, repito, muy interesante, como muchas otras más que podemos citar después, pero básicamente está por ahí. Y lo negativo, probablemente, quien mira desde la perspectiva occidental, es la concepción que tienen de la vida, ¿verdad? Cuando nosotros decimos son haraganes, nos resulta muy fácil decir que son haraganes. Resulta que para ellos vivir, el trabajar ya es vivir, el amanecer, el buscar los alimentos, como todo normalmente era proveído por la naturaleza, el ir a buscar, el ir a pescar, a estar entre todos. Ese es el concepto del trabajo que tienen ellos. Lo otro, comparado con nuestro, acá no. Acá uno tiene que ir a un lugar, trabajar 30 días, no tiene que faltar, tiene que llegar a hora. Es decir, toda una serie de patrones de conducta diferentes. Desde nuestro punto de vista, para muchos eso es malo. Pero vuelvo a repetir, para ellos eso no es malo porque forma parte del hábito de vida. El concepto que ellos tienen de emprendimiento, ¿verdad? En general, todos los pueblos indígenas, en particular guaraní, desarrollan mucho el ser y no el tener. O sea, una cuestión fundamental. Todos nosotros, los que estamos acá y los que no, nos criaron y nos criamos pensando siempre que alguna vez vamos a tener una casa que va a ser mi casa, un patio que va a ser mi patio, un auto que va a ser mío, una ropa que va a ser mía, un televisor que va a ser mío, una cocina que va a tener. Entre ellos normalmente ese concepto no existe, partiendo de la base de que ellos tienen claramente la película bien definida cuando dicen nosotros no somos para cargar la tierra, la ley es bastante por algo, sabe que minta, lugares de vivir de allá, en banda de allá, cada banda de allá. Por eso la tierra, ni las plantas, ni los animales tienen dueño, porque nosotros no somos para acá. Entonces, en vano vamos a juntar cosas porque no las vamos a llevar acá. La vida para ellos está justamente en ese humano que está después, el posterior, que simplemente es una especie de preparativo para lo que viene. Y de allí hay un concepto profundo también del comunismo. Yo suelo decir, no es un comunismo doctrinario, es un comunismo esencial, natural. Yo suelo contar una anécdota de una vez cuando me tocó visitar una comunidad, trabajar con ellos. Estaba yo conversando con Luis Sara, y lo que podría ser más o menos este lugar donde yo estoy acá, el lugar donde estaba la choza, por decir de alguna manera, la vivienda de él, y allí a medio metro una planta de naranjos, que son naranjos que crecen por allí, que no son grandes, con unos frutos bien maduros. Yo conversando con él, las otras tapuillas estaban más retirados, 5 metros, 10 metros, ¿verdad? Yo veo que el espacio grande que había del otro lado, a unos 60, 70 metros, viene alguien caminando, un joven. Yo seguía hablando con él, ¿qué hace ese joven? Pasa por nuestro lado y viene, toma 3 frutos de la naranja. Ellos dicen naranja, no dicen naranja, ¿verdad? Cuando se van a cierta distancia, yo le pregunto a Luis, a un barrio Peale, yo le doy permiso, y va a decirme, ahora habla de naranja, le digo, está llevando tus naranjas. Y me mira y me dice, no te nada, echa para él. Va a decir una mañana, va a decir, ¿a dónde voy? ¿A dónde vas? No te nada, echa para él. Mamá va a decir, no es de nadie. Nadie estaba usando esa fruta, alguien me llevó. Por eso que tampoco existe el famoso concepto del permiso y por favor entre ellos. Si ellos ven que alguien no usa algo, pueden usar ellos. Porque está todo que hay de todo, pero todo no es de nadie en particular. En cambio, nosotros acá nos hemos acostumbrado a la idea de tener. Esas serían, por ejemplo, esas dicotomías que desde acá nosotros podríamos ver como que no están bien. Culturalmente para nosotros eso no está bien. Nosotros tenemos que tener todo lo que podamos y más de lo que podemos. Y para ellos, a ellos lo que menos les importa es tener, es el ser. Y bueno, ¿cuántos aproximadamente? En realidad no hay que yo conozca datos oficiales, pero sí, por ejemplo, hay datos interesantes con respecto inclusive a varios de ellos que fueron beneficiados por esas famosas becas de ir a estudiar a Cuba. Sé que en medio entre ellos hay gente que terminó la carrera de arquitectura
Van a recordar ustedes las últimas elecciones, a uno de ellos que se postuló para el Senado. Lastimosamente no alcanzó los votos necesarios. Hay abogados, varios abogados entre ellos. Gente que hoy día está cursando carreras universitarias, ciencias de la educación. Conozco a varios que son licenciados en ciencias de la educación. Eso es lo que en un proceso muy reciente hubo como una especie de apertura hacia ellos para que esa inclusión se está dando de forma gradual y progresiva acá, dentro de las universidades, en un país en particular dentro de la UNA. Pero así, datos precisos, yo no conozco. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario más con respecto a esto? ¿Cualquiera de ustedes quiere decir algo? Estamos acá dispuestos a escucharlo, ¿sí? ¿Cómo pasar el micrófono? ¿Sí? Para poder escucharlo. En primer lugar, felicitaciones, Pablo, por la verdad que inútil que leí, demasiado gusto escucharte. Yo quisiera preguntarte un poco en la línea de lo que aquí la profe estuvo preguntando, si en las comunidades, en los pueblos indígenas, también tenemos expresiones machistas, digamos, es decir, si eso, digamos, el patriarcado ya era parte como de los pueblos originarios, o eso, digamos, es como producto de las mezclas culturales. Y lo otro que tiene que ver con, justo comentaban acerca de cómo enterraban a sus muertos, ¿verdad? Entonces allí preguntarte si básicamente la idea, digamos, que ellos tenían acerca de la vida. Tengo entendido de que cuando estaban en guerra, incluso a las personas que, digamos, que no podían como continuar, si harían la eugenesia, ¿cómo? La eugenesia se llama, que es la decisión de acabar, digamos, con la vida de una persona que, así se llama, eutanasia, perdón, chicos y chicas, eutanasia, la eutanasia. Entonces, si esa era como una práctica, parecía ser como desde la sabiduría, pero por favor, si vos que tenés estudios en este tema, nos podés comentar. Y sobre todo, a lo mejor, qué desafíos tiene, digamos, en este caso, la carrera de instrumentación jurídica y la carrera, digamos, de salud y ciencias sociales en esta perspectiva para fortalecer la interculturalidad. Sería fantástico que nos dejen recomendaciones. Bueno, ahí creo que voy a volver si podemos probar otra vez, moví acá algo que no teníamos, ahí va a salir. Es la conexión a nuestro focus. Esto, de todas maneras, es mucho de verdad. Esto que están viendo acá es una comunidad que está en la zona de la donde llegaba a su casa, Tupanetá se llama, el líder de allí, es el profesor, él es el director de la escuela, donde asisten estos niños que ven acá, que se llama Adriano Centurión, y probablemente ahora nos están viendo por Facebook, porque es una característica hoy de las comunidades indígenas que están en las redes sociales y bueno, participan como nosotros de este fenómeno. Esto que ven acá es parte de una tradición cotidiana, es el tangará, que es una especie de oquí. Y eso que ven, ustedes van a ver dentro de un rato, en un momento más van a volver a la primer sitio que van a ver. Aquí lo que ven allá, eso es lo que se llama los cuy, o algunos le dicen Oga Guazú también. Los cuy es el templo, que no es el Tupán cristiano. Tupán, Dios, Oga Casa es el nombre que se le dio a la iglesia cristiana. Esto que ven allí es el cuy. Es un sitio sagrado, un lugar sagrado. ¿Y este Adriano Centurión? Él dice que ellos no olvidaron
Así puntualmente, si nosotros nos ponemos a analizar la realidad indígena, hay un proceso largo histórico que está hablando de una pasada. Hasta no hace mucho, por ejemplo, lo digo en todas las etnias, pero en algunas había una práctica de selección natural, un poco dura, pero al fin y al cabo era una práctica que ellos tenían por parte de la tradición. Por ejemplo, cuando una criatura nacía con alguna malformación, pues la enterraban viva así. Y con eso se evitaba cualquier tipo de proyección en las generaciones siguientes. Eso hoy ya no es así. La tradición fue cambiando en la medida también que ellos tuvieron o tienen una aproximación a la cultura occidental. Normalmente los que más han cambiado ese tipo de prácticas son aquellos que, siendo nativos todavía, se han vuelto, en este caso, cristianos. Y bueno, ese es un punto que probablemente podamos tomar en cuenta. Lo otro, en cuanto a que ellos procedían a veces a sacrificar a algunas personas, así como un dato certero, bien documentado, tampoco decía, hay mucho dicen que verdad, porque lo mismo en el tema de la antropofagia en algún momento. Siempre se dijo, y las regiones que hasta hoy tendrían que estar comiendo a un miembro de su comunidad, y eso no existe, ¿verdad? Sí, en una práctica entre los arroleros, hasta lo que mencionaba ya en el norte del Chaco, existía, por lo menos en el momento en que se hizo la investigación, una práctica muy parecida a una práctica también realizada en muchos lugares del mundo. Probablemente van a recordar un personaje de película, Highlander, que peleaba y tenía una espada y aparecía el otro, muy antiguos en el tiempo, peleaban y cada vez que él conseguía derrotar a un adversario, la energía de ese adversario le pasaba a él y se hacía más fuerte. Un principio no igual pero parecido, practicado por los ayoreos, que cuando querían matar a un adversario le rompían el cráneo y sacaban una pequeña parte de los sesos y comían. Claro, la parte pequeña no era comerse completamente al pobre de la pesada, sino que era una expresión simbólica de adquirir la fortaleza de ese que pareció que murió. Prácticas como esas vamos a encontrar. Yo creo que la gran deuda que nosotros tenemos, por eso dije hace rato, es la ausencia hoy, por ejemplo, de una carrera que esté más vinculada al tema indígena. En la Universidad Nacional que iba a mencionar hace rato tenemos la licenciatura en lengua guaraní, que fue creada en 1972, está por cumplir, este año va a cumplir, cumple 50 años, y que empezó a funcionar el año que viene va a ser 50 años. Y allí se trabaja mucho el tema de la cultura guaraní y por asociaciones de otras culturas indígenas paraguayas. Pero una carrera, repito, así como etnografía o etnología o antropología misma, que tenga una dedicación plena acá no tenemos, ¿verdad? Tampoco hay proyectos de investigación llevados adelante por las universidades públicas o privadas de Paraguay con los pueblos indígenas, sí concretamente. Lo otro me decía Roque, que era en la parte siguiente, la otra pregunta que era, sería una eutanasia. Pero la eutanasia estaba mencionando y les decía que había una práctica donde ellos, cuando había una malformación, en la criatura sobre todo, ¿verdad? Y que eso hoy día ha cambiado. Hay algunas imágenes que tengo sobre eso. Matriarcado. La misma cosa. Miren que hoy en día ese trato igualitario es muy interesante. En la versión rescatada por Cadoga, en la obra que se llama Gura Pitá, aparece el río guaraní, que originalmente fue un ave, el Mainoquí, un picaflor por vivir. Dice que en medio de las tinieblas originarias, antes de tener ese conocimiento de todas las cosas y ese objeto, apareció el Mainoquí. Y con rastros de claridad. Era la luz, era el día, pero no era el bien. Tenía un valor moral, sino que simplemente era la claridad del día. Y después un rato vuela otra ave, Urfurea, la lechuza,
donde hablaba de la lechuza de todo rastros de seguridad, la noche. Y luego ese Menoní que asume la forma humana. Y ese Menoní, en medio de su soledad, dice, él crea, lo primero que crea es la palabra, el fundamento del lenguaje humano, dice literalmente. Y la palabra que él crea forma parte de su propia divinidad. Él es divino, sagrado, la palabra creada por él, divina, sagrada. Alguien me va a decir, pero eso mismo dice la Biblia en Juan, el principio era el verbo y el verbo era Dios. Parecido, pero no hay un proceso donde el cristianismo haya influido en ellos. Acá se habla de un proceso de muchos años concebido por los pueblos indígenas, ¿verdad? En este caso guaraní. Y entonces, en segundo lugar, él crea a sus hijos, que no tenían ombligo porque no nacieron de una madre. Pero a partir de allí, lo sorprendente del caso es que aparecen 4 dioses en la versión destacada por Carogan en el libro Apitá, Ñamandú, Tupá, Caraí y Yacairá, en versión masculina y femenina, al mismo tiempo, lo creó. Una cuestión muy interesante, muy igualitaria, ¿verdad? No tenían ombligo, pero todos los que fueron nacidos tuvimos ombligo. Y a lo que quiero llegar es que siempre hubo una identidad bien definida de la mujer y el varón, en las actividades inclusive, y que hasta hoy, una cuestión común también entre ellos, muchas mujeres son gurubishá, que es el máximo cargo. O sea, no hay ningún tipo de restricción porque sea mujer o porque sea varón. Esa es una cuestión muy interesante. Hay jóvenes que ya no tienen un poco más de 15 años o 20, o más que varones o mujeres, que hoy día son líderes gurubishá o tegoparubishá en este tiempo. O sea, ese concepto muy interesante que ellos siempre manejaron. Y también José Perazo rescata en un estudio que él hizo de la práctica, de las tradiciones que tenían los H, por ejemplo, la mujer, la poliandria o poliandría, de donde una mujer, si se cansó o se enojó, el varón que está con ella, no sé, o allá, los hijos de que tiene que jugar. Y el que viene y no puede decir, no, yo no me voy a hacer cargo de estos hijos porque no son míos, ¿verdad? No, el que viene acepta todo. Y ella manda en esa relación. Acá en la poligamia del varón, a veces la regla dice, no, puede tener más una mujer. Y ella es una mujer, puede tener más un varón. No, es interesante, ¿verdad? Y que muestra también un concepto social distinto a nuestro. Pero que existe ese respeto a la mujer, existe. La mujer es la que da la vida. Y justamente dentro de eso hay prácticas donde toda la comunidad inclusive participa cuando la mujer ya a punto de dar a luz. Normalmente lo hacen en los cursos de agua, en los arroyos, o los ríos pequeños, ¿verdad? Ella da aviso y normalmente suele ser a una anciana, a la mamá, ella avisa al resto de la comunidad y ella entra al agua, lo va recogiendo un trecho, busca un lugar que le resulta relativamente cómodo, ¿verdad? En el lago, vamos a la altura de los cerros. Hay un concierto de aves, se escuchan el ruido de las aguas. El gran descubrimiento del mundo occidental, que hoy una mujer puede tener el mismo en una piscina con música clásica. Ahí la piscina es el arroyo, ¿verdad? De cientos y miles de años. Y el concierto está dado por el canto de las aves y el murmullo de las aguas. Llega al punto en que abre las piernas, busca y sale la criatura. Y la costumbre de tener esta uña, si es esta o esta otra, el dedo pulgar, ¿verdad? Y con eso le corta el cordón, o bien le da un mordisco y chavo, la criatura sale y está la vida ahí. Ese tipo de prácticas que también tienen que ver con lo que ellos nos han legado, ¿verdad? Hasta ahora, gente que va a hacer prácticas de enfermería, en los servicios, se pueden encontrar con situaciones como esas. Y que forman parte de ese fenómeno de la interculturalidad. Ponerla a una mujer en posición horizontal, en una camilla, que dice que se abra las piernas para papar y compañía, es imposible. Primero que nada, porque ella jamás parió de forma horizontal. Y acá la doctora, todos ustedes saben que esa posición es simplemente para la comodidad que va a proceder a sacar la criatura. Y la mujer sufre mucho, por alguna razón inclusive biológica, natural. La disposición del órgano genital es en forma
de vertical, y apunta abajo, y al empujar sale abajo. Ellas lo hacen de rodillas o paradas. De rodillas derechas en lugares húmedos o paradas directamente cuando entran a un arroyo o a un curso de agua. Bueno, porque no sé si llegar a empezar todo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Bueno, esto que están viendo acá, nada más quería mostrarles la tradición de ellos hoy. Por eso insisto, no como dicen los libros que ya anteriormente, antiguamente, bailaron, danzaron, no, esto es ahora. Los que están acá probablemente tienen 2 o 3 años más, eso fue antes de la pandemia. Creo que esto inclusive ya durante la pandemia. Ahí, no sé, no creo que agarre el sonido, ¿verdad? Pero tengo una acá. A ver, un poquitito, tengo que eliminarlo, no acá para eliminar un segundito. Este fue un caso muy conocido por la gente también de hace 2 o 3 años, cuando a la anciana le forzaron de tratar unos grupos, ¿verdad? Y la gente reaccionó a favor de él, yo digo, desde afuera, y este es el momento en que sus propios, en este caso hermanos, se acercaron a él a sanarlo nuevamente de todos los improperios, de todos los maltratos de la sociedad. En este caso, el grupo religioso le aceptó a ese señor, ¿verdad? Bueno, ya no hacían todo, pero ahí ustedes ven parte de una tradición hoy. Una más que puedo buscarme acá, un segundito. A ver un poco. A ver, un segundo de acá. Voy a ver si esta, una última. Esto no, sonido difícil de escuchar, ¿verdad? No hay. ¿Se puede escuchar? Bueno, vamos a ver si acá se puede.
un poco de azúcar. Y ella decía que si es que ella iba a esa celebración de su propia cultura, ya ella le iban a dejar sin el azúcar, sin la galleta, sin la aceite. Así es despiadada la gente que va a trabajar, así entre comillas, con ellos. Estamos hablando de las formas más ruines, más vacas de tratar a un semejante y apretarle por el estómago. ¿Quieren ver un poquito más? Unos 2 minutos más de esto y voy a parar solamente un momento para explicarles algo. Si alcanzan a leer, van a poder ubicar el texto de la lectura, ¿sí? del video. Acá claramente ustedes escucharon a la primera, a la anciana cuando decía que por necesidad ella estaba participando de una iglesia evangélica. Y que si no, iba a quedar así lo que básicamente se necesitaba para vivir. Luego vieron al anciano que contaba también muy triste la historia de los nietos que con él vivían. Y decía que costaba mucho decirle al nieto que no tenía nada que comer. Que podían, o cuando podían comían y punto. Y que nadie se da cuenta de eso, nadie visibiliza eso. Y esto último más impactante, la señora acá ustedes la vieron recordando a su madre y a su abuelo, ¿verdad?
Y sobre todas las cosas, las palabras tienen un concepto moral muy alto, ¿verdad? Donde ellos tienen que ser buenos. Te cocatúa, te vida catú, plena, perfecta, vivir buenamente en la vida. Y ella decía que el premio a ese comportamiento que ella tuvo, su abuelo y su madre le decían que si ella era buena, alguna vez iba a llegar a tener canas en la cabeza, cabellos blancos. Y ella decía, decía al final, que se llama, acá como gimnasio. Ella se siente muy orgullosa de haber llegado a esta edad haciendo bien las cosas, como madre, o como hija y como nieta de aquel abuelo que alguna vez le dijo a ella que tenía que comportarse bien en la vida. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, un poco en dos partes de esta nuestra presentación que hoy estuvimos haciendo con ustedes. Quiero terminar con lo que empecé, una recordación muy especial a la doctora Sutri, quien hoy se cumplió el aniversario de su fallecimiento en 1996, a otro grande para mí de la Escuela de Barbero, el doctor Andrés Barbero, y hacerlo acá en la Universidad Nacional de Asunción, con ustedes que están en la carrera de instrumentación y área quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo les agradezco profundamente la persona de la doctora Miguela, un agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias y gracias por todo. Profesor, muy agradecidos somos todos nosotros. No sé si alguno de los estudiantes quiere hacer alguna consulta, alguna vocación, algún mensaje al profesor, por lo menos una widget. Porque realmente, como decía él, estos temas son nuestros. Tendría que estar de forma transversal en cada una de las carreras, en la una, pero no se da. Adelante. Él es el profesor doctor David Galeano Oliveira. Buenas tardes, profesor. Quisiera hacer una consulta. El departamento de la carrera de comunicación y área quirúrgica está organizando un proyecto. Nosotros como estudiantes queremos conocer la cultura de los indígenas, adentrarnos a ellos y nosotros queremos saber qué actividades, qué cosas podemos ir a llevar, enseñarles, de qué forma podemos ayudarles a ellos. Si usted no nos puede guiar, decirnos qué podemos hacer. Bueno, primero que acá hay un antecedente muy importante para esta actividad que quieren hacer. Ya hay un contacto con estos jóvenes indígenas, ¿verdad? Ya ellos saben las características de la institución, las características de ustedes, el propósito que tendrían ustedes de acercarse a ellos y como que se trata de cooperar. Yo creo que un primer paso está dado. Ahora lo que habría que hacer es que a través de ellos ustedes puedan saber qué concretamente ellos querrían que ustedes les acercaran. Una oferta podría ser un proceso integrado, como están en la Facultad de Ciencias Médicas, tal vez una jornada de atención médica, en enfermería, en el área que les toca a ustedes, profesionalmente hablando. A lo mejor pueden verse otras áreas de competencia, pero en esa conversación que tiene que haber con ellos y a través de estos jóvenes tratar de saber qué concretamente. En cuanto a la distancia, hoy hay también una ventaja muy grande. La pasada llegó, hoy ya estaba Yemí. Anteriormente eran 180 kilómetros muy complicados de Concepción. Acá el viaje uno lo va a hacer, son 500 kilómetros hasta Concepción y de Concepción hasta allá, unos 150 kilómetros más. Y no contaban que se cruza en lancha, ¿verdad? Ellos dicen que tienen una frecuencia así rápida y que la lancha ya dejaría a ustedes ahí en la propia comunidad, de hecho Mosquito. Y en esa comunidad básicamente estaban Angueité, Guaná y Sanapaná, ¿verdad? Estos jóvenes que están acá, recuerdo que eran Angueité, Toba y creo que era una Guaná. Sí. Entonces, por ese lado, yo creo que está muy facilitado el camino.
Sería una cuestión nada más de empezar ahora y establecer un tiempo probable de visita. En ese proceso también a lo mejor ustedes pueden pedir a ellos que puedan mostrarles algo de su cultura, si tienen esas prácticas religiosas, que les permitan a ustedes compartir eso. Y segundo también, la parte artesanal que ellos siguen haciendo hoy, que en este caso ustedes puedan documentar. ¿Cuándo ven? Y eso que ustedes tendrían que contar con ellos. Y en el lugar donde ellos están, yo calculo que aproximadamente tienen que ser entre máximo 1000 personas las que están viviendo aquí. No todos próximos así, pero en el, digamos, en el área de influencia. De lo que yo había conversado también con ellos acá, más o menos esa es la cantidad. Ahora la preocupación de ustedes no tiene que ser tanto a cuántos resultados son, sino que al punto concreto que ustedes quieren llegar. La ventaja también que hay es que uno de los muchachos que está acá, la madre de él, es la cacique de la comunidad. Palabra mayor es la acá y también la madre que está allá. Ella es la que se va a encargar de decirle a ustedes, bueno, vengan y vamos a hacer tal o tal cosa. Siempre, yo creo que el punto de partida es que ustedes le hagan la oferta y que ellos le digan qué quieren. Y de paso también ustedes digan que nosotros queremos conocer la artesanía y algunas cosas que tienen que ver con la costumbre de ustedes, ¿verdad? Algo que a ustedes les interese el área de la salud, que algunos de los que están ahí van a estar, ¿verdad? Claro, un intercambio. Y eso probablemente lo ideal, si van a preparar, tendría que ser más o menos con unos 3 meses de anticipación. Y siempre van a estar sujetos a que por algún motivo ellos le digan, bueno, no pueden venir porque está lloviendo mucho, o esto, lo otro. Siempre va a estar sujeto al parecer de ellos finalmente la dieta local. Otros casos, independientemente de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una comunidad muy cercana acá, yendo por el camino que va de Luque a Samber, por la nueva ruta, a la última compañía de Luque está yendo por ese camino. Después ya está el Salvador. Y allí hay una comunidad de guaraní que lleva muchos años viviendo, ¿verdad? Ellos tienen allí los cultivieron, hacen su trabajo artesanales, tienen una escuela indígena que está allí ahora sobre ruta, pero también está próximo acá. Yo le doy más como opciones. Hay otro caso que es un caso mucho más delicado, porque ellos vinieron ya a ver un poco allá por la década del 90 y se instalaron bajo el cerco de Lambaré. La comunidad ya no se lo contigo. Y ellos vinieron y se hicieron todos cancheros. Como ya no tenían nada que hacer en el lugar donde vivían, vinieron acá, se volvieron cancheros. Y allí se puede percibir, si fuera un estudio, esos 3 estadios, desde los más ancianos, con 50 años arriba, que todavía mantienen sus tradiciones y que normalmente los viernes, no sé ahora después de la pandemia cómo, pero antes, normalmente los viernes hacían un envuelto de boquilla allí y la gente podía ir a verlos. Y después ya está una generación de entre 50 y 20 años que conoce algo de lo que originalmente formó parte de su cultura y lo nuevo de acá. Y probablemente la generación de hasta 20 años y un poquitito más que ya prácticamente no sabe nada y en el fondo ya no quiere saber nada de lo que alguna vez fueron culturalmente, ¿verdad? Esto está acá cerca. Diferente. Sí, esa es una catedral, ¿verdad? Bueno, y esa misma comunidad. La otra que también está acá, que no es guaraní, lo que hace la familia lingüística, es Mamacá, son los que están acá en el barrio Universo, yendo a Puente de Manso. Antes de llegar al puente, unos 1000 metros a la derecha, uno entra y está una comunidad Macá. Que hoy día, por ejemplo, también se aculturó, pero tremendamente. Uno le mira, son los que a veces están por acá, inclusive vendiendo sus artesanías, hablan todavía su lengua, no pero los que tienen más edad, pero por la fisonomía son indígenas, pero a veces uno los mira anteriormente y ya, yo siempre tomo como un punto muy importante de referencia a la religión, ya no son originalmente, ya no practican su religión. Lo otro, asisten a la escuela paraguaya, y yo suelo decir, hoy en día primero son el Mariscal López y el Mariscal Echeverría, cuando que originalmente en su cultura, en su sociedad,
prácticamente la comunidad quedó muy fuerte. No digo del todo, pero él era el pilar que movía todo y que entraba a la escuela y le daba clases, lecciones a los niños y a los jóvenes, sin que formase parte de la currícula, ¿verdad? En una escuela paraguaya tenía un momento que estaba y les hablaba de su cultura, el valor de su cultura, el valor de los acá. Entonces, les hago este comentario en general, ¿verdad? Pero en particular, yo creo que acá el camino está muy bien trazado. Hay, en este caso, tantos muchachos, y uno de ellos inclusive hijo de la cacique de la comunidad. De paso, muy de paso, hay muchos paraguayos que estamos acá presentes que no conocemos el Chaco paraguayo. También. El transitar por lo menos por el Chaco paraguayo para llegar a esa comunidad, para nosotros también es importante. Y estamos haciendo las tratativas para quedarnos en Concepción, en la zona de los militares, un destacamento militar. Es otra experiencia, que a lo mejor muchos de nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces, no es solamente, o sea que es mucho de cultura que queremos hacer de paso. Ahí hay un lugar también que sería estratégico conversar y yo creo que sin falta. Porque vamos a ir durante las ferias, entonces Claro, yo digo eso en este sentido, que tienen todo, no les falta nada, que es la industria nacional de cemento, ahí en Vallemil mismo. Porque el tema de ir a Concepción, repito, para conocer Concepción de paso no hay problema, pero por decirle, van a Rialto Mosquito, van a volver 180 kilómetros y volver al día siguiente 180 kilómetros allá, ya no hay chance de considerable. Yo más bien le pondría eso en el principio, visitar Concepción, porque en Concepción existe un barrio, una comunidad que se llama Redención, que allá por la década del 90, un antropólogo boliviano que trabajó con varias comunidades, entre ellas las que estamos mencionando, logró un proyecto financiado de todo, creó una serie de viviendas que se mudaron de estas distintas etnias, Anguete, Guaná, Paná, todo vinieron y se quedaron. Pero el proyecto después se acabó y ellos ya perdieron después toda posibilidad de desarrollar el modelo cultural de ellos. Allí ya se metieron como cualquier otro paraguayo y hoy en día. Lo peor del caso es que siempre les toca a ellos la parte más miserable, ¿verdad? La droga, el alcohol y la prostitución y todo lo demás, ¿verdad? No estoy generalizando, pero por más frecuente, acá ustedes van a la zona de la terminal de la noche y un desastre. Pobres criaturas, de una partida de degenerados que andan por allí buscando criaturas indígenas, ¿verdad? Eso es tremendo. Y allí no hay autoridad, no hay policía, no hay nadie, no hay fiscalía, ¿verdad? Cada vez que hay un problema, a veces nos avisan a nosotros. Hoy en día es tan importante, son importantes las redes sociales, solemos viralizar, por allí golpeamos el corazón de algunos de ellos y se mueven. Últimamente fue el famoso caso de justamente estos indígenas Guaraní, de la zona de Alto Paraná, que vinieron y estuvieron acá en Asunción en tiempo más frío, estuvimos el año pasado en agosto, julio y agosto, y bueno, después volvieron a su comunidad. Pero eso es por presión ciudadana, lo que no tendría nunca que ser así, tendría que ser tratado como cualquiera, ¿verdad? Acá un grande o ocurre un incidente con algún pudiente y enseguida se mueve todo el aparato policial, fiscal, judicial. Y cuando se trata de ellos, nadie mueve un dedo. Hasta que le apretamos, le insistimos, le apretamos y bueno, por allí quedamos conciencia. Pero no tendría que ser así. Lo mismo tema muy famoso, yo creo que todo el mundo va a saber que hoy en día ellos tienen problemas territoriales y existen una serie de estudios ya hechos. Y los propios parlamentarios tienen la solución en su poder. Un solo proyecto de ley donde se les asigna su territorio por ley y se acabó el problema. Pero acá eso no es conveniente. Acá hay casos donde a balazos limpios se los quita a ellos, de donde están. Y eso no les dicen qué vamos a hacer, eso es una cuestión real. Muchos de ellos han sido asesinados. ¿Ya? No creo que a ninguno de ustedes les guste teniendo criaturas, bebés o mujeres embarazadas, ancianas, abuelas, abuelos, vengan un día y los manden en pleno frío, en plena lluvia, y bueno, no
nadie le importa. Fueron a parar y se abocaban al pollo, allí fueron acorralados, y esas circunstancias les toca vivir a ellos cotidianamente. Entonces, yo, al hacerles este comentario, que lo que quiero que entiendan es el valor, la importancia que tiene ese proyecto que ustedes van a encarar. El solo de dar un pequeño paso ya va a ser importante, pero que eso pueda ser sostenido por ustedes de alguna manera después, mucho mejor. Y vean entonces eso. Una opción es estar aquí más cerca para aprovechar mayor tiempo y para que tampoco ustedes se puedan cansar mucho, ¿verdad? Pues un viaje que cansa. Fácilmente son unas 6-7 horas, a veces o menos, a lo mejor hasta 5, hasta Concepción. Son 500 kilómetros, ¿verdad? Y de allí otra vez ir de 280 y cruzar a otro lugar, cansa físicamente, ¿verdad? Pero sería interesante si van a quedarse allí 1 o 2 días o 3, entonces ver con la Policía Nacional del Cemento un lugar donde ustedes puedan quedarse allí en el predio. Y en todo caso, antes de la vida o después ya del retorno, se quedan con concesiones y del otro. Y a la avenida también hay otras comunidades que pueden visitar. Hay varias comunidades en el camino. Si alguien tiene alguna consulta más. Bueno, yo quisiera darle las gracias con un fuerte aplauso de parte de la directora. Y quisiera convocarle a nuestro coordinador de acreditación, el profesor licenciado Pedro Silva, que va a hacer entrega un pequeño reconocimiento para nuestro disertante. Este reconocimiento dice al profesor Dr. David Galeano por su colaboración en carácter de disertante del conversatorio Interculturalidad y Educación Inclusiva desarrollado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Muchas felicidades, profesor, y muchas gracias. A continuación, vamos a darle la palabra, creo que la profesora está por su pendrive. Muchísimas gracias nuevamente al profesor David. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Vamos a estar atentas para poder convocarle otra vez y este tema que no termine, como decía él, en un solo proceso, sino que tenga continuidad en el transcurso de la formación de nuestra carrera. Muy bien, quiero presentar a continuación a la profesora Elba Núñez. Voy a dar lectura a su currículum, vasto currículum de la profesora. Ella es trabajadora social, abogada por la Universidad Nacional de Asunción, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, asimismo es doctoranda en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad Nacional del Este, es máster en Ciencias Políticas por la UNA, es candidata a magíster en Garantismo y Derecho Penal por la Universidad Nacional del Pacífico, Universidad Nacional del Paraná. Pilar. Pilar, perdón. Y especialista en didáctica universitaria. Tiene un diploma en Derechos Humanos por la American Academia de Derechos Humanos de la Washington College. Es docente investigadora y docente universitaria de la FACSO de la Universidad Nacional de Asunción. Es integrante de grupos de trabajo de la CLAPSO por extensión crítica, teorías y prácticas en América Latina y el Caribe,